Sí, doctor, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Se irán a conectar más o quieres que ya empecemos? Pues como me digan ustedes. Ya, yo creo que ya podemos ir empezando y a ver de los demás, a ver si Ok, se pueden doctor. conectar. Bueno, pues el tema de hoy es hipertensión arterial sistémica. Bueno, la hipertensión arterial sistémica la vamos a definir como cifras tensionales mayor o igual a 140/90 en repetidas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la medición en 2 a 3 consultas con un intervalo de 1 a 4 semanas. Esto con la excepción de que se llegue el paciente en una primera ocasión con una T arriba de 180-110 y con evidencia de una enfermedad cardiovascular. Esto haría de primera intención con una sola determinación diagnóstico de hipertensión arterial. Esto también se ha clasificado como diferentes subgrupos. Tenemos la presión arterial normal, según las últimas guías del 2020, es abajo de 130 y menos de 85, normal alta entre 130 y 139 o entre 85 y 89 de diastólica. Hipertensión grado 1 entre 140 a 159 y o 90 a 99 de diastólica, hipertensión grado 2 a mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100 de diastólica. La importancia de que nosotros lo clasifiquemos como una presión arterial normal elevada es que aquí es donde podemos identificar a estos pacientes y hacer las intervenciones para los cambios en el estilo de vida y en caso de ser necesario empezar a dar tratamiento farmacológico cuando empiece con estos cambios. A los pacientes que tienen hipertensión grado 1 y 2, pues a ellos sí hay que iniciar, aparte del estilo de vida, una terapia farmacológica. También otro concepto importante que tenemos es la hipertensión arterial sistémica aislada. Esto habla de una presión sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica menor a 90. Esto, como ya sabemos, es más común verlo en pacientes adultos mayores debido al endurecimiento o la aterosclerosis de los grandes vasos y se va a manifestar también con un aumento de la presión de pulso, que sería la diferencial entre la sistólica y la diastólica. Entonces, otras formas o parámetros para decir que tenemos hipertensión, en caso de la TA que medimos en la consulta, pues sería mayor o igual a 140/90. En caso de los ambulatorios, el promedio de 24 horas arriba de 130/80. En las mañanas arriba de 135/85, por las noches de 120/70 y en caso de la que es nada más tomada en el hogar al azar sería de 135/85, todas mayores para que se pueda decir que un paciente tiene hipertensión. Ahora, es muy importante la toma en la cual vamos a estar realizando esta determinación, ya que pues puede variar muchísimo. Unas cosas importantes pues es que tenemos que medir en ambos brazos, de preferencia pues una forma pues, relativamente simultánea, o sea, pues tomamos uno y luego el otro en caso de que tengamos una diferencia mayor a 10 milímetros, hay que tomar el valor del brazo que está más alto y en caso de que esta diferencia entre ambos brazos sea arriba de 20 milímetros de mercurio, aquí ya nos obligaría a identificar alguna causa secundaria. Entonces, aquí pues al paciente lo que tenemos que decirle es que tiene que estar en una habitación cómoda, tranquila, tiene que evitar fumar, realizar ejercicio, tomar cafeína 30 minutos antes. Es importante que pues no tenga vejiga llena, que no tenga hagamos esta medición. También se tiene que evitar que el paciente esté hablando durante la determinación y pues es importante los instrumentos que vamos a estar utilizando, que sean instrumentos que estén certificados o validados, los baumanómetros, sobre todo los electrónicos, o bien que estén calibrados los aparatos, pues los baumanómetros clásicos. Pues. En cuanto a
La medición también tiene que, podemos realizar algo que es la medición de pie. Esto lo vamos a utilizar en los pacientes que tienen síntomas sugestivos de una hipotensión postural. Estos pacientes serían, por ejemplo, los adultos mayores, los diabéticos, y consiste en hacer la toma de la TA 1 minuto después de un estar de pie y a los 3 minutos. Entonces, para detectar también hipotensión postural. En cuanto a la medición ambulatoria de las cifras tensionales, tenemos la medición de 24 horas y las mediciones en casa, las cuales nos van a ayudar a detectar hipertensión de bata blanca. Y es importante porque esta hipertensión que está persistente durante el día, generalmente se va a aumentar por daño a órgano blanco y pues aumenta el riesgo cardiovascular. Generalmente se ha visto que del 10 al 30% de los pacientes que van al médico van a presentar esta famosa hipertensión de bata blanca y entre un 10 al 15% una hipertensión. Bueno, acá vemos lo de monitoreo ambulatorio y las determinaciones en casa, que es lo que les comentaba. Generalmente esta parte de las mediciones cada brazo o cada determinación. Y para el ambulatorio monitoreo de la presión ambulatoria, pues vamos a tener el monitoreo de 24 horas. Durante intervalos de 15 a 30 minutos se van a determinar. Y bueno, aquí aspectos importantes que nos importan de la fisiopatología, como nosotros en geriatría, es que en el adulto mayor va a existir cambios hemodinámicos, la rigidez de las arterias, la desregulación neurohormonal y los cambios también con la edad que se van a estar dando a nivel renal. Entonces, esta rigidez de las arterias lo que va a hacer es que se disminuya la capacitancia y va a limitar la elasticidad del vaso. Entonces, eso va a llevar a que aumenten las cifras tensionales y nos dé mayor incidencia de hipertensión arterial sistólica aislada. Entonces, también existe una disfunción endotelial con aumento de la endotelina 1 y el óxido nítrico, lo que va a llevar a un decline del sistema renina-angiotensina y eso hace que aumente la epinefrina plasmática, favoreciendo así pues, las cifras tensionales elevadas. También va a existir el deterioro de la sensibilidad de los vasoreceptores, lo cual se asocia con datos de hipotensión ortostática. Asimismo, bueno, para definirlo, la hipotensión ortostática sería un cambio en la sistólica de al menos 20 milímetros de mercurio y al menos 10 signos en la diastólica después de 3 minutos de estar de pie. La prevalencia que tiene en el adulto mayor es del 18% más o menos y se asocia bien mucho con eventos cerebrales, riesgos de caídas. Entonces, por eso también es importante que las identifiquemos. También nota la sensibilidad al sodio y existe un decline en la actividad de las bombas sodio-potasio, calcio, ATPase. Ahora, en cuanto al diagnóstico, los pacientes con hipertensión generalmente pues van a cursar asintomáticos. Sin embargo, hay que estar al pendiente que no tenga datos o síntomas que nos pudieran sugerir una hipertensión secundaria. Que pues si encontramos estos se va a requerir mayor investigación, como vamos a ver en clases posteriores. También hay que pedirle al paciente que tenga un registro de sus TEAs previas y de cómo ha llevado su control, qué fármacos toma, cómo ha ido evolucionando sus cifras tensionales, si ha tenido o no intolerancia a algunos medicamentos y si tiene buena adherencia a ello. Igual hay que identificar factores de riesgo como antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, de diabetes, dislipidemia, enfermedad renal, tabaquismo, la dieta, si es sedentario, si consume alcohol, si tiene también aspectos psicosociales como de depresión y también pues sus antecedentes heredofamiliares en sí.
Igual síntomas y signos que nos llegaran a sugerir alguna complicación, como dolor de pecho, la disnea, palpitaciones, la palpitación, cefalea, la visión borrosa, nicturia, hematuria y los mareos. Entonces también hay que ver los síntomas que nos pueden hablar más bien de una hipertensión secundaria, que por ejemplo sería datos de alguna enfermedad tiroidea o datos de apnea obstructiva del sueño como los ronquidos, despertares nocturnos o el sueño durante el día, edema agudo de pulmón también que nos pudiera hablar de una estenosis renal, la sudoración, palpitaciones o dolores de cabeza frecuentes, está hablando de algún feocromocitoma, pero pues se verá en otra clase. En cuanto al diagnóstico, vamos a apoyarnos mucho de la exploración física. Hay que identificar datos cardiovasculares, identificar el pulso del paciente, las características, el ritmo, su presión venosa yugular, el choque apical, si tiene datos de edema o estertores o soplos, carotidios femorales que nos pudieran hablar ya de un daño cardiovascular. Asimismo, busca otros datos a la exploración física, sugestivos de hipertensión secundaria, como el aumento de la circunferencia del cuello, datos en la exploración de tiroides, el IMC y la cintura para detectar obesidad, y depósitos grasos, estrías violaces que nos pudieran hablar de un síndrome de Cushing. Entonces, otros estudios adicionales que nosotros pudiéramos solicitar serían los ecocardiogramas para ver si existe alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción sistólico-diastólica, dilatación auricular, coartaciones de la aorta o alguna otra causa que nos pudiera justificar una hipertensión. Hay que hacer también sonidos, checar fondo de ojo y las resonancias de TAC de cráneo en busca de daño a órgano. El índice tobillo-brazo, igual los laboratorios, en general pues hacer todos los laboratorios de las pruebas de función hepática, química, electrolitos, el perfil de virus, y en caso de que nosotros estemos sospechando algún feocromocitoma, metanefrinas, cortisol. Entonces todo para descartar que tenga una causa secundaria y nosotros abordarlo como una primaria. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular que vamos a identificar, es importante que nosotros indiquemos cuando realizamos los ingresos, es la edad mayor a 65 años, pacientes del sexo masculino, un IMC arriba de 25, pacientes con diabetes, dislipidemia, las historias familiares, menopausia temprana, por el efecto, se pierde el efecto protector de los estrógenos, el tabaquismo, los factores socioeconómicos, enfermedad renal crónica y la hipertrofia ventricular izquierdo, que serían algunos riesgos cardiovasculares. Ahora, aquí es importante cómo lo vamos a estar calculando. Más del 50% de los pacientes tienen factores de riesgo cardiovasculares agregados. Generalmente estos son diabetes, entre un 15 y 20%, las dislipidemias, el sobrepeso, la hiperuricemia, síndrome metabólico y sus malos hábitos higiénico-alimenticios. Entonces, todo eso nos va a actuar como un factor agregado. La presencia de que nosotros tengamos uno o más factores de riesgo es lo que nos va a aumentar significativamente pues, el riesgo cardiovascular. Aquí vemos en la tablita, vamos a clasificar el riesgo cardiovascular dependiendo de las cifras tensionales que tenga y si tiene o no factores de riesgo. Como pueden ver, el hecho de que tengamos alguna enfermedad renal crónica, diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, ya nos está poniendo al paciente inmediatamente en un riesgo cardiovascular alto. Otras herramientas que tenemos para calcularlo serían estos de la Sociedad Europea, que pudieran ser un poquito más útiles en nosotros que estamos viendo adultos mayores, sobre todo porque ya mete un poquito o toma en consideración el rango de edad. Bueno, hablando ya un poquito del daño a órganos acometido por la hipertensión, este va a ser una alteración estructural o funcional de la vasculatura arterial de los órganos que estén ligados a causa de la elevación de la tensión arterial.
Estos órganos blancos generalmente pues van a ser el cerebro, el corazón, los riñones, la enfermedad central o periférica y también a nivel ocular. Entonces también es importante establecer el riesgo cardiovascular en los pacientes que ya tenemos identificado que son de riesgo cardiovascular alto por alguna de las causas que mencioné. Ya no tiene tanta repercusión que nosotros identifiquemos si hay o no un daño ahora mediado por la hipertensión, porque pues a final de cuentas su factor de riesgo no va a cambiar mucho. Sin embargo, como vemos aquí, el hecho de tener un daño a órgano blanco, por así decirlo, te manda automáticamente a un riesgo cardiovascular elevado. Entonces, en aquellos pacientes que nosotros sospechemos que tienen un riesgo moderado o bajo, en ellos sí es muy importante que nosotros identifiquemos o busquemos este daño específico, porque ya nos va a estar hablando de un riesgo cardiovascular elevado automáticamente. Ahora, ¿cómo vamos a revisar este riesgo cardiovascular? Bueno, este daño, perdón, sería un cambio a nivel de cerebro o encéfalo, microinfartos, microhemorragias, atrofia, y generalmente no los vamos a estar haciendo resonancia a todos nada más porque son hipertensos, sino pues vamos a ver a pacientes que tengan de deterioro cognitivo o bien queja de pérdida de memoria. En cuanto al corazón, los electrocardiogramas identifican el índice de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda, arriba de 35 milímetros, o realizar un eco transtorácico, que sería el estudio de elección, ya que nos va a permitir ver toda la estructura de estructura cardiovascular. Entonces, también a nivel renal, la creatinina y la tasa de filtrado glomerular con la presencia de albuminuria o proteinuria. En los ultrasonidos carotídeos para identificar placas, estenosis, engrosamiento de la íntima media. También lo que vamos a valorar es la velocidad de pulso carotídeo femoral, que nos habla de rigidez arterial, y el índice tobillo-brazo. Y a nivel de ojo, pues hacerla de su fondo de ojo para identificar retinopatía hipertensiva, hemorragias de retina, microaneurismas o papilledema. Entonces, si nosotros tenemos algo de estas cosas, lo vamos a clasificar ya como un daño a órgano y lo va a mandar automáticamente a un riesgo cardiovascular alto. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener también al momento de identificar nosotros a un paciente hipertenso? Hay que checar que no esté tomando, por ejemplo, AINES. No existe mucha diferencia, pero bueno, puede haber un aumento de 3 en la sistólica o una en la diastólica, que pueden dar un aumento no selectivo, un aumento de la presión por causa de este tipo de cosas. También hay que tomar en cuenta que la TEA no se afecta con la aspirina. Y también los AINES pueden tener un efecto antagonista de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los beta-bloqueadores. Entonces también hay que ver que con los anticonceptivos orales, estos sí nos pueden aumentar 6 a 3 milímetros de mercurio en las tensiones arteriales, sistólicas y diastólicas, sobre todo cuando las concentraciones de estrógenos están arriba de 50 microgramos. Y los antidepresivos, igual los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, nos pueden aumentar en 2 milímetros de mercurio la TA. Y generalmente los tricíclicos también se ha visto que aumentan la tensión arterial, y los inhibidores de la recaptura de serotonina específicamente no tienen el aumento de la presión. El paracetamol también aumenta el riesgo de hipertensión cuando se consume de forma diaria. Y también pues hay que tener en cuenta que no esté tomando esteroides, terapia antirretroviral, simpaticomiméticos, también los estimulantes de la eritropoyesis, perdón, y pues bueno, las sustancias herbales que nos van a llegar a dar ahí alguna hipertensión. En cuanto al abordaje y tratamiento no farmacológico, que pues va a ser como el primer pilar de tratamiento, los cambios en el estilo de vida. También estas modificaciones nos vamos a la reducción del consumo de sal, la dieta, que generalmente tiene que ser una dieta DASH, evitar el consumo de café, té, de negro, alcohol y todos los que nos pudieran elevar la TA. También bajar de peso, evitar el tabaquismo,
de hacer actividad física de forma regular, reducir el estrés y realizar mindfulness, y también realizar, evitar medicinas alternativas y ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos un esquema, que nos habla de que nuestro primer abordaje es realizar cambios en el estilo de vida, y cuando tenemos una hipertensión grado 1, aquí lo podemos dar de forma inmediata el tratamiento antihipertensivo o farmacológico en pacientes que prácticamente tienen alto riesgo cardiovascular. Si tenemos un control óptimo, pues ya le continuamos el tratamiento y estamos revisando estamos revisando el apego al tratamiento y todo lo demás cada 3 a 6 meses. También aquí pues hay que mencionar que la mayoría de la falta de tratamiento, de adherencia al tratamiento, puede llevar hasta un 10 al 80% de que estos pacientes tengan un control subóptimo. Entonces siempre hay que investigar que el paciente sí se esté tomando los medicamentos como le estamos diciendo. También hay que ver si es un lugar en el cual tenemos poca disponibilidad de los fármacos. Entonces también hay que echarle ganas pues a los cambios en el estilo de vida y pues ya iniciar fármacos en caso necesario. Y en caso de presión arterial arriba de 160/100, ahí inmediatamente lo vamos a mandar a terapia con los antihipertensivos. Nuestra meta o lo que vamos a estar buscando para decir que tenemos control es una disminución de al menos 20 de sistólica y diastólica, idealmente manteniéndolo abajo de 140/90 con revisiones cada 3 meses. Y también menciona que en pacientes mayores de 65 años, nuestra meta se puede considerar un 140/90 o en otros maneja 140/80 para el paciente que es que tolere bien el tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo nuestras estrategias terapéuticas? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Manejarlo como monoterapia. Una monoterapia en pacientes que tienen hipertensión grado 1 o pacientes frágiles mayores de 80 años. Podemos considerar también el uso de un IECA o ARA más un diurético tiazida, sobre todo en pacientes que tuvieron posterior a un EBC, mayores de 80 años, insuficiencia cardíaca, que tengan intolerancia a los calcioantagonistas. Un calcioantagonista y un IECA o ARA o tiazida, sobre todo en pacientes afroamericanos, y también hay que tener precauciones en el uso de espironolactona y los diuréticos ahorradores de potasio en los pacientes que ya tienen tasa de filtrado glomerular abajo de 45 o potasios arriba de 4.5 porque podemos causar pues más hipercalemia. Entonces la estrategia 1 es utilizar una dosis dual de eliminación, o bien utilizar como un segundo escalón dos a dosis plenas, por así decirlo. Después subir a una triple terapia y como cuarto paso ya se consideraría como hipertensión resistente dar con espironolactona u otro fármaco. Entonces aquí pues prácticamente lo ideal es que utilicemos presentaciones que vienen combinadas, o es lo que mencionaba, por el mayor apego. Ahora, específicamente, pacientes que tienen enfermedad coronaria, generalmente esta comorbilidad se va a presentar en el 25-30% de los pacientes con hipertensión. Igual hay que manejar cambios en el estilo de vida, y aquí lo que vamos a manejar en enfermedad coronaria pues son los IECAs o ARA para el remodelado y los calcioantagonistas. También es importante mencionar nuestra meta de colesterol LDL tiene que ser un poco más estrecha, de abajo de 55 miligramos sobre decilitro. En pacientes que han tenido EBCs previos, nuestra meta de TA es mantenerlos abajo de 130/80 y utilizar IECAs o ARA, calcioantagonistas o diuréticos. Aquí igual hay que tener una meta de LDL y antiagregar en caso de EBC isquémico. En datos de insuficiencia cardíaca también hay que ver
que estos pacientes que tienen hipertensión tienen alto riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida o preservada. Entonces también se recomienda o es muy importante en el estilo de vida, y los fármacos principales que vamos a utilizar a nivel de insuficiencia cardíaca es igual IECAS o ARA, y los beta bloqueadores y antagonistas de receptores mineralocorticoides. En caso de que, a pesar de usar estos tratamientos, tengamos un pobre control, aquí es donde vamos a poder agregar los antagonistas, los calcioantagonistas, perdón. Igual, en caso de que no lo podamos controlar, se pueden utilizar los inhibidores duales del receptor de neprilicina y angiotensina. Generalmente estos los vamos a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, como una alternativa al uso de IECAS o ARAS. En pacientes renales, también una menor tasa de filtrado glomerular se va a relacionar con una hipertensión resistente, hipertensión nocturna y datos de hipertensión enmascarada. Nuestra meta de TA en estos pacientes es de 130-80, y en el adulto mayor lo manejan que pudiéramos darle chance hasta un 140-80, pero pues si se fijan ya no son las metas así como antes se mencionaban que 120 o cosas así muy altas. Aquí los IECAS ahora van a ser la primera línea de tratamiento porque van a disminuir la albuminuria y controlar la TEA. Igual podemos agregar calcioantagonistas o diuréticos. En caso de pacientes con EPOC, la hipertensión es una de las comorbilidades más frecuentes en el paciente que presenta EPOC. Nuestra meta de tratamiento va a ser igual, abajo de 130-80. Bueno, hay que suspender tabaquismo y evitar la contaminación. Aquí el tratamiento que podemos utilizar son IECAS y ARAS y los calcioantagonistas, y o bien algún diurético. En casos especiales se pudiera llegar a considerar el beta bloqueador, pero pues ya sabemos que hay que evitarlo. Y otra consideración especial es los pacientes que tienen VIH. Ellos tienen per se un riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros indiquemos calcioantagonistas con antirretrovirales, porque puede llegar a existir alguna interacción. Entonces, no sería un tratamiento de elección en este tipo de pacientes. Pues aquí están en general las recomendaciones que ya las mencioné, de cambio de estilo de vida, el colesterol LDL debajo de 70, las glucosas o glicemias manejarlas abajo de 120 y las glicadas abajo de 7%, y también los niveles de ácido úrico que se tienen que estar manteniendo debajo de 6.5 miligramos sobre decilitro o menor de 6 en pacientes que ya presentan gota. La terapia antiagregante, considerarla en pacientes que han tenido ya algún riesgo cardiovascular como una prevención secundaria nada más. Pacientes diabéticos, igual abajo de 130-80, adulto mayor 140-80, y vamos a dar inhibidores del eje renina-angiotensina más un calcioantagonista o tiazida. También hay que incluir estatinas en paciente diabético en caso de que tenga una LDL arriba de 70 o arriba de 100 en caso de pacientes pues, que más como regular. Dislipidemia, igual hay que de elecciones IECAS o ARAS y calcioantagonistas y sus estatinas. En caso de que tengamos pobre control, podemos utilizar o agregar ezetimiba o inhibidores de la PCSK9, y considerar también disminución o tratamiento para los triglicéridos cuando sean de 200 miligramos sobre decilitro. Igual para el síndrome metabólico, pues es otra de las comorbilidades más importantes que tenemos. Ahora, pacientes con trastornos reumáticos, hay que tener en cuenta que ellos toman mucho o pueden tomar AINES, y hay que dar entonces igual inhibidores de del sistema renina-angiotensina o calcioantagonistas o diuréticos, y tomar en cuenta que generalmente los biológicos que se dan para el tratamiento de estas enfermedades no van a afectar hay que elegir biológicos que no alteren las cifras tensionales, y pacientes con trastornos psiquiátricos, igual los IECAS o ARAS, beta bloqueadores, evitar el Toprolol, y también darle el tratamiento para los lípidos. Y también aquí es importante evitar los calcioantagonistas si el paciente presenta hipotensión ortostática.
Ahora, caracteres especiales como por raza, afroamericanos ya sabemos que van a tener una mayor incidencia y complicaciones y mortalidad con hipertensión arterial. En ellos se recomienda un screening anual a partir de los 18 años y pues, por supuesto, como todos, llevar modificaciones en el estilo de vida. En ellos es importante que el tratamiento de elección es una combinación de una tiazida más un calcio antagonista o un calcio antagonista más ARA. Aquí es importante mencionar que ellos tienen 3 veces mayor riesgo de angioedema por IECAS que pues, los caucásicos, por así decirlo. Y los pacientes asiáticos también son pacientes que van a tener una sensibilidad mayor al sodio y no van a tener un cuadro tanto de obesidad. Entonces, ellos van a tener una mayor prevalencia de AVC hemorrágicos y de falla cardíaca. En cuanto a la hipertensión resistente o este concepto afecta al 10% de los pacientes con hipertensión. Esto hace que aumente el riesgo de enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, de stroke, enfermedad renal y mortalidad. Y hasta un 50% puede presentar una pseudohipertensión resistente. Es lo que les mencionaba, hay que primero descartar que el paciente sí tenga un buen apego al manejo farmacológico para después mencionar que pudiera ser alguna hipertensión resistente o pues prácticamente el abordaje es descartar causas secundarias, optimizar el tratamiento y si vemos que sí es una hipertensión resistente, añadir espironolactona como cuarta línea de tratamiento o bien alguno de estos fármacos, amiloride, doxazucina, eplerenona o algún beta bloqueador. Y bueno, algunas consideraciones ya específicamente en el adulto mayor. Como ya sabemos, pues va a aumentar la prevalencia con la edad. En la corte de Framingham, se vio que más del 90% de los participantes que tenían una presión arterial normal a los 55 años, eventualmente desarrollaban hipertensión arterial. Entonces, se dice que alrededor del 60% de la población que tiene hipertensión a los 60 años, y esto se va a convertir en un 65% en hombres y 75% de las mujeres que tienen 70 años. Entonces, tiene una prevalencia altísima. Igual lo que les mencionaba, tratamiento no farmacológico con la dieta DASH, actividad física regular, esto quiere decir aeróbico, de 90 a 150 minutos a la semana, ejercicios de resistencia dinámica de 90 a 150 minutos a la semana y resistencias isométricas 3 sesiones por semana durante 8 semanas. Pérdida de peso, no fumar, reducir el estrés y disminuir la ingesta de alcohol. Entonces, en cuanto al adulto mayor, en caso de hipertensión aislada, se recomienda principalmente el uso de calcio antagonistas o diuréticos y siempre valorar al paciente no vaya a tener hipotensión ortostática, que su función renal esté adecuada, que tenga hipocalemia previo al inicio de fármacos. Entonces, todo esto hay que valorarlo antes de que nosotros iniciemos alguna terapia con antihipertensivos. Y bueno, aquí les pongo un poquito de las metas de tensión arterial que se han manejado o que normalmente han estado manejando. Si se fijan, es lo que les mencionaba, que antes las cifras tensionales las manejaban hasta 140, 150, 140, 90, 150, 80, pero se ha visto o se han estudiado, hay muy poca información en el adulto mayor. Uno de los estudios o principales estudios que tomó en cuenta pacientes mayores de 80 años fue el estudio de Hyde, que es este de acá, que es Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age and Older. Entonces, él consideraba a los pacientes mayores de 80 años y lo que dio de resultado fue que un control óptimo de la TEA también iba a reducir las complicaciones. Generalmente aquí les dieron indapamida versus placebo y se vio que disminuía en 21% el riesgo relativo de mortalidad y 23% de mortalidad específica por alguna enfermedad cardiovascular. Este seguimiento lo hicieron en 1.8 años y fue que vieron esos resultados. Otro estudio pues fue el SPRINT, en el cual, que es Randomized Trial of Interventions en intervenciones versus el control estándar contra un control más estrecho. Y aquí vemos cómo tenemos igual pacientes mayores de 75 años y el control más estrecho se relacionaba con mejores resultados. Y por lo tanto decidieron que las metas del paciente frágil iban a ser similares al paciente fit. Y bueno, pues aquí nada más les puse como la referencia de JNS8, lo maneja como pacientes mayores de 60 años, abajo de 150-90. Sin embargo, pues ya vimos que las guías del 2020 que nos manejan
ya son un manejo más estrecho, abajo de 140 normas. Y pues bueno, sería todo de mi. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Queja? ¿Aclaración? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, sí, pues mira, muy bien la clase. Algo importante que, bueno, que nosotros como geriatras nos pasa es, bueno, de la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Que tenemos en casa, algo que es importante es ver el dispositivo con el cual se toman la presión. Generalmente los dispositivos digitales, bueno, que el que se recomienda es el on-run, el que va aquí en el brazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dispositivo que va en muñeca, ese, bueno, pues les recomiendo que nunca lo recomienden a sus pacientes porque por la arteriosclerosis del paciente te puede dar diferentes cifras, ¿no? Entonces, es un dispositivo que normalmente los asusta a los pacientes y bueno, pues nos andan hablando ahí muy seguido. Y este aparato, el de muñeca, sí es muy efectivo, pero generalmente está probado en pacientes jóvenes, ¿sí? En el adulto mayor, el que podemos utilizar, sí, si es digital, es el de brazo. Y algo, bueno, que incluso se mencionaba en algún momento en un congreso, de cuál es bueno, la presión que debemos de tener, pues mayor importancia, sobre todo en el adulto mayor, la presión sistólica, ¿sí? Es la que normalmente eh, nos va a marcar el camino por el que vamos a seguir de dar o no dar o ajustar el medicamento. ¿Por qué? Porque es muy común que no sé si, bueno, pues a alguno de ustedes les ha pasado que en el adulto mayor, generalmente las diastólicas las manejan bajas, ¿no? A veces hasta 60, 59, con unas presiones 130, 120, y los pacientes, bueno, los pacientes y los familiares se asustan, ¿no? Entonces, la presión ahí que debemos de tener mayor consideración siempre es la sistólica, ¿sí? Y bueno, eh, pues también algo que nos pasa en cuestión y que es muy común en el, de hipertensiones secundarias, como lo mencionabas, algo que ahorita se está viendo muy frecuente, que no se ha visto pues, una asociación, pero se está viendo cada vez más, la tiroiditis en el paciente anciano, ¿sí? Que genera pues un descontrol hipertensivo importante, ¿no? Pero muy bien, de hecho, me gustó tu clase. ¿Alguna otra pregunta? Estrella, Lena, Sí, doctor. En pacientes Luis. frágiles, ¿esta cifra de presión arterial podríamos ser un poquito más permisibles o nos quedaríamos con las mismas metas? Como por ejemplo ayer que platicábamos de la hemoglobina glucosilada. Sí, sí, mira, en pacientes frágiles, hasta, bueno, hasta las guías que ahorita mencionó Jessica, de JCN8, sí mencionaban, ¿no? Que puede ser un poco más permisivo el no mantenerlo por debajo de 140 sobre 80, pues recientemente sí, bueno, hay algo contradictorio todavía, de que sí dicen que el control de alguna manera más estricto, pues tiene en este caso mejoría en el paciente. Pero bueno, yo aquí, esto es en este caso de cada quien, yo aquí me quedaría con las del JCNC8, de, bueno,
de igual en estos pacientes, pues ser un poco más permisivos en cuestión del control de la presión. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Jessica. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, ¿Vale? buen día. Gracias.